Premio Alfaguara de Novela 2014, compitió con más de 800 novelas. Autor colombiano, Jorge Franco. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Osvaldo. Todo bien. Pensaba que esto ocurrió en la realidad, un secuestro a un señor cuyo nombre era Diego. Sí, ocurrió y lo sentí muy cercano porque yo era vecino de ese hombre que curiosamente vivía en un castillo tipo europeo, entre lo gótico, lo medieval, con jardines muy amplios. Se desplazaba en una limusina que para nosotros era todo un espectáculo verlo subir esa loma hacia el castillo. Él lo mandó construir, en tu novela dice eso. En la novela lo mandó construir, Sí. En la realidad lo compró a medio construir. Alguien con ese mismo delirio lo había hecho y no alcanzó a habitarlo mucho tiempo, y ya Diego lo adaptó a sus necesidades y vivió allí hasta su secuestro, que como decía nos impactó mucho porque creíamos vivir en una ciudad que era totalmente tranquila, una ciudad idílica, una ciudad en la que había pues algunos hechos de violencia, pero más bien aislados, que creíamos que correspondían más bien como al proceso de desarrollo de una ciudad que iba progresando. Pero de todas maneras había una ciudad allí marginal, en medio de mucha desigualdad, que sería también protagonista más adelante de esa Medellín que se conoció, ya dominada por la barbarie del narcotráfico. Hablemos del mono. Digamos, ya hablamos de Diego. Sí, el mono... Diego sabemos quién es. Un señor que vivía en un castillo increíble en Medellín, ¿no? Yo no conozco Medellín, conozco Bogotá, no Medellín. Un castillo debe ser algo muy llamativo, ¿no es cierto? Tenía una hija, ¿sí? Tenía una hija. Isolda. Isolda, una hija quien quería mucho, pero casi que de tanto quererla la convirtió en una prisionera, porque construyó precisamente ese castillo para crear una especie de un pequeño reino donde ella no tuviera que integrarse con el mundo de afuera. Y creía que allí la tenía protegida, creía que allí ella podía satisfacer todas sus necesidades infantiles. Ignoraba que había un hombre, un joven, que la fisgoneaba desde que fue niña hasta que fue creciendo un poco más y se fue enamorando de ella, ese hombre que la espiaba de una manera obsesiva al punto de querer raptarla para él. Pero bueno, pasa algo que no quiero adelantar de la novela, que le impide al mono hacer ese rapto, y entonces, teniendo todo ya montado con una banda de criminales, lo que hace es secuestrar a don Diego, y allí comienza una relación entre víctima y victimario, que va creciendo en la medida que avanza la novela, y que va cobrando unos visos, creo yo, bastante particulares, porque se va de alguna manera, se van invirtiendo los roles, y quien creía tener el poder sobre la situación termina casi que siendo víctima de quien tiene como rehén. Ese rehén, don Diego, de una manera muy hábil, a partir de silencios, a partir de información controlada, le va ejerciendo un poder sobre su captor, porque además todos esos diálogos, toda esa relación también gira en torno a esa niña, a la obsesión y al amor que cada uno siente por ella, por supuesto de una manera diferente. Yo cuando lo leía pensaba que era un cuento de hadas la novela. ¿Cómo te suena esto? Suena real porque esa fue un poco mi intención, combinar dos líneas narrativas. Una, para contar ese secuestro que fue real, con un tono pues, más realista, más crudo, pero en contraposición he intentado recrear la vida de esa niña dentro del castillo a partir de la creación de un mundo infantil muy propio de ella, también como una reacción a esa soledad, a esa sobreprotección. Y entonces pues ella va a un bosque cercano al castillo, donde se siente protegida, un bosque que tiene como unas connotaciones mágicas,
establece una relación con unos animales mitológicos que le hacen unos peinados Sí, es muy shakespeariano. estrambóticos. O de Sí. Lewis Carroll, ¿no? El bosque Claro. de Arden, Lewis Carroll. Sí, claro, la referencia de Alicia. De Alicia en el País de las Maravillas. Siempre estuvo allí presente. Y eso le da una connotación pues fantástica, una connotación de cuento de hadas, que de alguna manera también me sirve un poco para contraponer esa otra narración. Puede servir a veces como una especie de válvula, por donde se escapa más bien esa otra tensión de la otra línea, y aquí pues hay algo mucho más fresco, ¿no? más de ese tono infantil. La han catalogado algunas veces como un cuento infantil, un relato de hadas contemporáneo, con su lado macabro, que es también un elemento común casi que a todos los relatos infantiles. Ahora, fíjate, Jorge, que hoy abrí el programa con Néstor García Canclini, ¿no? Y hablábamos de la extrañeza que nos provoca este mundo contemporáneo en el que vivimos, ¿no? Y tu novela contribuye a eso. En tu novela uno se pregunta sobre la violencia, se pregunta sobre la obsesión de este personaje, alguien que se manda a construir un castillo. ¿Por qué mandarte a construir un castillo pudiendo vivir de otra manera? ¿Por qué encerrar a una muchacha y llevarle a los profesores, estudian en la misma casa? Sí, todo eso es el extrañamiento del mundo del que hablábamos con Canclini. ¿Vos percibís esto en tu texto? Claro, lo percibo en los textos que escribo y lo percibo mucho en los textos que leo, porque creo que esa extrañeza en la conducta humana es casi que la materia de nuestra literatura. Claro. Ha ocurrido a lo largo de la historia en la que los escritores han ido siempre como a mirar esas fisuras del comportamiento humano, han ido a los rincones oscuros de nuestra conducta. Por supuesto también han ido un poco como a los grandes momentos y a los grandes temas, la guerra, la muerte, que finalmente viene siendo tal vez como el gran dilema de la humanidad, ¿no? De cada ser humano, y que de alguna manera siento yo que ese dilema de la muerte es el que va marcando nuestra conducta a lo largo de las vidas. Y la violencia. Yo creo que la violencia, y sobre todo en un país como el mío, que la ha venido padeciendo durante muchas décadas, una tras otra, pues siempre surge esa pregunta tan inquietante, y es ¿por qué somos así? ¿Por qué somos tan violentos? ¿No? Porque realmente a veces tenemos una cultura latinoamericana y esa violencia se da casi que dentro de nuestras fronteras, y pasando esa frontera en países que tienen la misma problemática social, no ocurre. Entonces esto pues siempre ha sido como un gran cuestionamiento, y la verdad no hemos podido encontrar una respuesta. Hay teorías, ¿no? Está mejor, tu país está mejor, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Digo. Sí, yo creo que realmente se han hecho avances importantes. En el propio Medellín, por ejemplo, se superó una etapa de terror que era producto de del narcotráfico, y en particular de una mente muy desequilibrada, como fue la de Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar, exactamente. Pero digamos que a partir ya de un momento histórico que fue esa desaparición de Escobar para esa violencia, pudimos hacer un análisis, una autocrítica, y mirar pues a esos sectores de la misma Medellín que teníamos olvidados como sociedad y también el Estado, y se han hecho aproximaciones a través de la educación, de la cultura, del deporte, de la comunicación, que han sido muy positivas. Quedan tareas pendientes, por supuesto. Queda una tarea que yo creo que ya ni siquiera le corresponde a la propia Colombia, y es la erradicación del narcotráfico. Ese es un problema bastante complejo. Sí, es mundial. Es mundial, que mueve cantidades inverosímiles de dinero, y que es un dinero que tiene mucho poder corruptor, pero que ya de alguna manera pues Colombia pues ha puesto víctimas, ha puesto esfuerzos, y yo creo que ya hay que establecer políticas de un orden mundial mucho más novedosas, creería yo. Jorge Franco, gracias por El mundo de afuera. Muchas gracias. No, gracias por esta oportunidad para presentarlo en Argentina.
a leer El mundo de afuera, premio Alfaguara, lo digo una vez más, de Jorge Franco, un novelista que uno lee con muchísimo gusto y una historia como la que contamos, que tiene una singularidad que para descubrirla hay que sumergirse en el texto, hay que vivir la experiencia del texto y hay que escuchar ahora a Julio Cortázar. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo.